Necesito saber, doctores, cofrades además, qué es el dichoso o la dichosa COVID, que por cierto yo no sé si es masculino o femenino. Bueno, COVID-19, ¿qué es en origen? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el problema? Bueno, pues como tú quieras, Enrique, estamos hablando de una infección vírica, una infección de un virus o de una familia de virus que son los coronavirus que conocíamos desde hace mucho tiempo, cuando hemos estudiado era de los virus que estudiábamos, pero de una cepa que está infectando desde el 2019, y de ahí el nombre de 19, está infectando a la población humana, ¿no? Y entonces pues desconocemos su funcionamiento, o desconocíamos hasta ahora su funcionamiento y cómo actuaba, ¿no? ¿Cómo se transmite, doctor Almagro? Bueno, hay varias vías, pero principalmente la inhalatoria por la generación de aerosoles, también por el contacto, por eso al principio se recomendaba el uso de guantes, pero lo más importante hoy en día es el uso de la mascarilla por la generación de aerosoles. Como pregunta general, doctores, ¿cuándo tendría que administrarse una vacuna de manera general en la sociedad para que eso nos trajese un resultado positivo? Tenemos en el horizonte la Semana Santa, pero a ver qué nos dicen los doctores. ¿Vacuna cuándo tiene que llegar y con qué garantía, doctor Santiago, para quedarnos tranquilos? Porque entiendo que es la única solución, ¿no? Bueno, no es la única solución, existen varias alternativas, pero quizás la alternativa más eficaz, más segura y sobre todo más a largo plazo sería la vacuna, ¿no? Es lo que suele suceder con todas las enfermedades víricas. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar? Pues lo habitual en un estudio para una vacuna es un estudio que viene a durar entre 7, 8, 10 años. Eso es lo habitual, Ahora, ¿qué ocurre? Pues que estamos corriendo, por lo menos los científicos están corriendo a marchas forzadas, por eso, claro, todo el mundo dice, bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo que nos sacan una vacuna? Es que no, esto no es como el mago que saca de la chistera algo, ¿no? Sino que se está corriendo mucho, y también tenemos la suerte de que ya el año pasado hubo una infección por un virus similar a este, que ya se empezaron a hacer estudios de vacunas sobre ese virus, y por lo tanto no se ha partido desde cero para el COVID-19, sino que había unos estudios avanzados anteriores para la vacuna, y por lo tanto se ha podido avanzar más de lo que nosotros pensábamos, ¿no? Según las informaciones que hay, pues parece ser que tendremos vacuna para finales del 20 o principios del 21, ¿no? Esto es lo que se está hablando. A ver. También a mí me gustaría añadir que cuando llegue la vacuna tampoco se va a poder vacunar a toda la población claro. De golpe, porque entre otras cosas no habrá un número de dosis suficiente. Me imagino que se empezará a hacer por grupos de riesgo, ya sea por el tema laboral, como podamos hacer los sanitarios, o pacientes con determinada patología que tienen mayor probabilidad de tener una enfermedad grave. Pero eso quiere decir, Enrique y Antonio, que si se vacunase a la población en noviembre o diciembre, por ejemplo, ¿no? O a gran parte de ella, ¿habría alguna esperanza de que en la primavera pudiésemos convivir con normalidad en la calle? Bueno, yo creo que... Empezá a decirme algo positivo porque se me está cortando un poquito el cuerpo. Yo te voy a decir dos o tres cosas positivas que creo que es lo importante, ¿no? Por lo menos lo que todos estamos esperando. Yo también lo espero, aunque tengo que ver desde ese punto científico, ¿no, Enrique? Que tenemos que ver las cosas. Como por ejemplo ha dicho Enrique, no va a haber vacuna para los 45 millones de españoles, sino que habrá una población inicial con puede ser sanitarios, policía, ejército, etcétera. Grupos de riesgo, personas mayores. Entonces, pues, eso será así. Yo te diría un poco que habría que mirar esto, y me uno a esa frase que tú has dicho al principio, que habría que mirar esto desde el punto de vista de precaución y esperanza. Esa frase, esa palabra que tú has dicho es fundamental. Entonces, primero, el comportamiento del virus no está siendo actualmente el mismo que en el mes de marzo, y esto llama la atención. A lo mejor el virus está mutando, de hecho ya hay algún científico que habla de que está viendo mutaciones del virus, y que parece que el virus ya no es tan agresivo como lo era antes. Pero que está claro, bueno o malo, Antonio, perdón. Hombre, la sensación es que es bueno porque hay mucho más infectados. Estamos teniendo prácticamente el número de infectados similar a lo que había al principio,
de la pandemia y sin embargo hay mucha menos carga hospitalaria de enfermos, hay menos entrada de enfermos en las UCI, es decir, se están juntando muchas cosas. Parece que el virus ya es distinto o no tiene la misma gravedad. El sistema sanitario está preparado para soportar a lo mejor algo que antes no estábamos. Hay más población joven que sí que es capaz de soportar la enfermedad o de ser portador del virus, pero no manifestarlo clínicamente, es decir, los que escucháis de hablar de son asintomáticos. Hay gente que tiene la PCR y es positivo, y ya inmediatamente pensamos, sí, es positivo, pero puede ser que clínicamente, y este señor ve muchos enfermos, Enrique, y entonces lo que nosotros tenemos que ver son enfermos, y si el paciente puede tener el virus, pero no ser un enfermo, y por lo tanto esto es importante a la hora de ver qué población es la que está con riesgo de transmitir la enfermedad. A día de hoy, Enrique, me da un poquito de miedo, que lo confieso, hacer esta pregunta. No por mí tanto, que también, porque es mi obligación hacerla, sino por ti, por lo que me puede decir ahora el doctor Almagro. A ver, Enrique, es muy descabellado pensar, como están las cosas, a 1 de septiembre, que se pueda celebrar en la calle una fiesta como nuestra Semana Santa con normalidad en el año 2021. Como profesional de la medicina te diría que lo veo muy, muy complicado. Yo también es verdad que estoy muy negativo y llevo vivido unos meses, ¿no?, donde, sobre todo en la primera oleada, y además la sensación que tenemos ahora es que nos queda un mes de septiembre duro. Estamos viendo muchos positivos, es verdad que los ingresos en los hospitales son menos, en menor cuantía, en la UCI hay menos personas ingresadas, pero es que también ha habido personas de vacaciones y ahora ya empiezan los colegios, hay más interacción entre las personas y más contactos, y preveemos que ahora va a subir el número de casos. También hay una teoría de que está subiendo el número de casos porque se están haciendo más PCR, ¿no? Y estamos detectando a personas asintomáticas que antes no las detectábamos, y esas personas las podemos aislar y evitar. Yo puedo estar pasando el COVID, el coronavirus, o pasarlo, o haberlo pasado, y que no se haya dado cuenta ni mi cuerpo ni mi entorno. Sí, totalmente. Y con eso te haces inmune, porque están hablando de que si hay mucha población que se contagia, puede llegar a inmunizarse la población y poder hacer las cosas con normalidad. De hecho, hay países, como por ejemplo Suecia, que ha tomado esa decisión, ¿no? La política de Suecia es, yo dejo que se infecte la población, con lo cual llegará un momento en que toda la población tendrá defensa, anticuerpos, y por lo tanto no tengo por qué, salvo, y yo creo que ahí es donde está el quid de la cuestión, es que hay que entender que hay una población, una parte de la población, como son las personas mayores, como son las personas con enfermedades crónicas, que son a los que tenemos que proteger. A esa población sí que hay que protegerla, no dejarla que pase lo que pase. Pero está claro que hay una gran mayoría de población que va a pasar la enfermedad o que ha pasado la infección y no se ha enterado. Si mantenemos una distancia con el prójimo, doctor Almagro, y llevamos mascarilla y mantenemos esa distancia, ¿hasta dónde reduzco el riesgo de contacto? Pues se reduce un porcentaje importante. También depende del tipo de mascarilla que lleves, y si estás haciendo alguna actividad o no, porque ya digo, la generación de aerosoles multiplica el riesgo de contagio. Luego, a día de hoy, una cuadrilla de costaleros es algo imposible, debajo de un paso. Hombre, está claro que, yo en esto entraría en disquisiciones. ¿Por qué? Porque entonces no se podrían estar jugando los partidos de fútbol ahora mismo, porque la distancia que hay entre jugador y jugador en muchos momentos del partido es cero o mínima. Pero son distancias puntuales, ¿no? No es continuo. Sí, puntuales, de momento, pero están juntos y están haciendo un ejercicio físico, ¿no? Es decir, en algún momento a una población determinada, que sea pequeña, tú lo puedes controlar. El problema es a la población que no controlamos. ¿Cómo controlamos cuánta gente va a haber en la plaza? O sea, el problema de una cofradía no es la cofradía, sino el público. Yo creo que sí, que es el público, que es menos controlable. O sea, entonces, por esa regla de 3 podemos sacar una cofradía siempre que controlemos la asistencia de público. Sí, pero tú a Sevilla entera no la puedes aforar. Tú puedes aforar una calle, 2, 5, pero tú no puedes aforar una ciudad como Sevilla.
Entonces, el problema es que tú puedes controlar y tener un control de un grupo pequeño de gente. 40, 42, 50. Pero lo que yo no puedo controlar es cuánta gente hay en la calle Imagen, cuánta gente hay en la Campana, cuánta gente hay en la Plaza del Duque, cuánta gente... Eso no se puede controlar. Pues tú no puedes aforar la ciudad entera. De todas maneras, Antonio, ahí discrepo yo un poquito contigo. Sí. En el sentido de que, por ejemplo, se estaban poniendo de ejemplo a los jugadores de fútbol, se le está haciendo PCR continuamente. También son profesionales, cobran muchísimo dinero y bueno, se le puede exigir que del entrenamiento a su casa, de su casa al entrenamiento. El costalero tiene su trabajo, tiene su familia, tiene sus contactos, lo veo un poquito más complicado. Hombre, mucho más complicado, pero puestos a querer buscar estoy de acuerdo contigo, puestos a querer buscar una solución para un grupo pequeño, sí se puede buscar una solución, pero un grupo pequeño... Sí, lo que sí estoy de acuerdo contigo es que el público sería mucho más difícil de controlar, eso por supuesto, ¿no? ¿Un antifaz de un nazareno haría las veces de mascarilla o no tiene por qué? No tiene por qué. Una distancia de 2 metros hace la acción de una mascarilla, porque a 2 metros que estemos de distancia, aunque yo tenga el virus, no va a llegar la partícula en principio. Pero además yo en el nazareno veo el problema dentro de las iglesias y de las capillas, porque todo el mundo sabemos que la mayoría de las hermandades estamos completamente pegados y estamos aglomerados. Uno porque tiene capilla pequeña, otro porque tienen muchos hermanos, y sería complicado formar una cofradía guardando una cierta distancia, ¿no? Eso... Vale, el caso, señores, de los músicos, ¿cómo lo ven ustedes? Quiero saber a qué distancia deberían ir tocando. En cualquier caso, un colectivo, como ustedes saben, van andando, o sea, están en movimiento, van expulsando continuamente, el viento va como va. Es que yo no sé a qué distancia se contagia uno, a qué distancia no. ¿Cuánto tiempo permanece eso en el aire? ¿Cuánto tiempo tiene que estar el compañero en contacto con aquello para que, en fin, cómo lo hacemos? Hay bandas, insisto, ensayando. Incluso van a empezar algunas a dar conciertos. ¿Cómo se debe hacer eso? Está claro que la distancia son 2 metros entre integrante e integrante. No sé si se ha llegado a medir un instrumento de viento, no sé, una trompeta, un clarinete, o no sé a qué distancia puede llegar una partícula. Habrá que valorar también que habrá muchas partículas que se queden en el instrumento, ¿no? En el trayecto que pasa el viento por el instrumento, ¿no? Pero yo creo que está claro que la distancia mínima son los 2 metros. Eso tocando. Y, por ejemplo, para desplazarse, si se montan la banda en 2 autobuses absolutamente llenos de músicos, ¿basta con la mascarilla? Quiero decir, porque van pegados, sentados muy cerca, ¿no? Pero eso está pasando actualmente, Víctor. Tú tienes que pasarte 2 metros en una cola para subirte al AVE, pero cuando te montas dentro del AVE estás pegado al asiento que va al lado tuyo. Es decir, que los 2 metros de antes ya no valen dentro del vagón. Eso está sucediendo. ¿Habéis pensado alguno de los dos como cofrades, alguna solución alternativa? Sois médicos los dos, no dejéis de tener un compromiso muy importante con la salud de la sociedad. ¿Qué habéis visualizado? Oye, podíamos hacer esto en Semana Santa y estamos preservando la salud de las personas. Y es algo parecido a lo que queremos.